las horas previas a la muerte, el campo de concentración se encontraba envuelto en una atmósfera densa, cargado de un silencio opresivo que parecía adherirse a la piel de los prisioneros como un manto invisible. En el aire flotaba una mezcla indescriptible de miedo, resignación y un dolor tan profundo que no podía expresarse en palabras, solo en miradas vacías que se cruzaban en la penumbra. Era invierno y el viento helado se colaba por las grietas de las barracas, mordiendo la carne con una ferocidad que recordaba a los prisioneros su fragilidad, como si el frío fuese un recordatorio constante de lo poco que quedaba de ellos, de lo cerca que estaba el final. Los muros grises del campo parecían absorber el calor, la vida, cualquier atisbo de esperanza, dejando solo el frío cortante que colaba hasta los huesos. En el barracón número 7, un grupo de hombres se encontraba sentado en el suelo, apiñados unos contra otros en busca de un calor que nunca llegaba. La madera húmeda crujía bajo su peso, y el aliento se escapaba de sus labios en pequeños suspiros que se helaban y se disolvían en la oscuridad. Nadie hablaba, y sin embargo, había una comunicación silenciosa entre ellos, una comprensión mutua de lo que estaba por venir. Era una de esas noches en las que la muerte caminaba entre ellos, invisible, pero innegable, rozando con su sombra a cada uno de los hombres allí presentes. Uno de ellos, Isaac, levantó la vista hacia la pequeña ventana que dejaba entrar un débil rayo de luz lunar. Apenas se veía nada a través del cristal sucio, pero para él, esa luz era lo único que rompía la oscuridad. Había perdido a la nación del tiempo, pero sabía que faltaba poco. Podía sentirlo en su interior, en la manera en que su cuerpo se debilitaba, en la forma en que su mente, agotada, se rendía poco a poco a la desesperación. A su lado, David, un joven que apenas superaba los 20 años, intentaba mantenerse despierto, luchando contra el peso de sus párpados. Había llegado al campo poco antes que Isaac, pero el tiempo en aquel lugar había marchitado su espíritu, reduciéndolo a una sombra de lo que alguna vez fue. Isaac lo miró y pudo ver en sus ojos una pregunta. Una última interrogante que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. ¿Será hoy? El olor a muerte impregnaba todo, una mezcla de carne quemada, sudor y desesperación. Se extendía por el barracón, infiltrándose en las narices, recordándoles que en ese lugar la muerte no era un acto singular, sino un proceso constante, meticuloso, que se repetía una y otra vez. Los más fuertes, aquellos que todavía conservaban un resquicio de vida en sus cuerpos famélicos, eran los que más sufrían, porque sabían lo que les esperaba, lo que había más allá de los muros del campo. En un rincón, Aarón, un hombre mayor que apenas podía sostenerse en pie, murmuraba una oración. Sus labios agrietados se movían lentamente, recitando palabras que le habían enseñado de niño, versos que ahora resonaban como un eco lejano de una vida que no existía. Su voz era un susurro, un intento de aferrarse a algo, a cualquier cosa que le recordara que aún era humano, que aún tenía alma. De repente, el sonido de unas botas, resonando en la distancia, rompió el silencio. Todos se tensaron, sus cuerpos reaccionando instintivamente, preparándose para lo inevitable. La puerta del barracón se abrió de golpe, y un haz de luz fría irrumpió en la oscuridad. Una figura en uniforme se perfiló en la entrada, su sombra proyectándose sobre los hombres. Los ojos de Isaac se cerraron por un instante, mientras en su mente repasaba cada recuerdo, cada momento de su vida que aún podía evocar. No había rabia en él, ni siquiera miedo,
solo una tristeza abrumadora. Una pena profunda por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca llegaría a ser. Pensó en su familia, en los rostros que hacía tanto tiempo no veía, y un dolor agudo atravesó su pecho. La voz áspera del guardia resonó en el barracón, llamando a un grupo de nombres. Isaac esperó inmóvil, mientras cada nombre era pronunciado con la frialdad de quien lleva la muerte como un deber. Uno a uno, los hombres designados se levantaron con movimientos lentos, como si el peso de su destino los hubiese anclado al suelo. Isaac escuchó su nombre y sintió como si un lazo invisible lo arrastrara hacia la puerta. Cuando salió al exterior, el viento helado lo golpeó con fuerza, cortándole la piel, recordándole que aún estaba vivo, aunque por poco tiempo. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y la luna había desaparecido, como si incluso ella se hubiese ocultado del horror que estaba por suceder. Los hombres fueron alineados en fila, caminando hacia un destino que todos conocían pero que ninguno quería aceptar. A lo lejos se podía ver la silueta de los hornos crematorios, las chimeneas escupiendo al cielo el último vestigio de aquellos que habían llegado antes que ellos. Nadie lloraba, porque las lágrimas se habían agotado hacía mucho tiempo. Isaac sintió como sus esfuerzos la abandonaban, pero no se permitió caer. Mantuvo la mirada fija en el horizonte, en algún punto indeterminado más allá de los muros del campo, más allá del dolor y de la muerte. En ese último momento, cuando la vida se escapaba de su cuerpo con cada paso que daba, encontró una pequeña chispa de paz, un último refugio en el recuerdo de lo que una vez fue. Y así, caminando hacia la oscuridad, con el sonido de los gritos ahogados y las órdenes frías, resonaba a su alrededor. Isaac comprendió que su muerte, al igual que su vida, no tenía un gran propósito o significado en ese lugar. Era simplemente el final de un viaje, el último paso en un camino que había sido trazado sin su consentimiento, pero en ese final había encontrado la única libertad que le quedaba, la de aceptar lo inevitable con la dignidad que le habían intentado arrebatar durante todo ese tiempo. El tiempo pareció detenerse cuando la fila llegó a su destino final. Isaac levantó la cabeza una última vez, respiró profundamente y, en ese momento, dejó que la oscuridad lo envolviera por completo, liberándolo del peso de su existencia. Al final, el silencio regresó al campo, pesado e implacable, y con él, la vida siguió su curso, indiferente a las pequeñas tragedias que habían tenido lugar en ese rincón